a Vicente Díaz, director regional de la CAS. Vicente, buenos días, gracias por venir. Buenos días, Manuel Acevedo, gracias por invitarnos a tan visto programa como es este de la entrevista de los domingos. Gracias. Usted es nuestro analista de los aumentos. Quiero preguntarle, el aumento, qué sé yo, qué no sectorizado, ¿qué significa? Una. Otra, si están satisfechos con el aumento. Bueno, primeramente pasamos a contestar la primera pregunta de qué significa eso sectorizado. Sí. Sí, las empresas sectorizadas son aquellas empresas de sector privado que en la actualidad están clasificadas en 4 áreas de las empresas. Primero, la empresa, la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y las grandes empresas. Esas 4 categorías de empresas son las que están en la obligatoriedad a partir del 1 de abril de cumplir con lo que va a ser la aplicación del 15% del salario mínimo que se logró en el Comité Nacional de Salario. Debemos de señalar y aclarar de que se logró un 19% para esas 4 categorías de empresas, pero que va a ser aplicado en 2 etapas. Una primera etapa que va a ser un 15% a partir del 1 de abril de este año 2023 y un 4% a partir de febrero de 2024. Pasamos ahora a explicar. Usted me preguntaba que si había la satisfacción o no de este aumento. Debemos decir de que nosotros como movimiento sindical, que somos la parte vocera y representante de una gran parte de los trabajadores, no estamos satisfechos con lo que fue el logro de ese 19%, porque nuestra propuesta era en base a un 35%. Pero debemos decir de que una cosa es lo posible y otra cosa es lo real. Hasta ahora eso fue lo que se pudo lograr y para una gran parte de la clase trabajadora y nosotros mismos podemos decir que no es lo suficiente, pero tampoco no dejamos de reconocer que se dio un paso de avance. Y ahora explicamos de qué manera van a ser impactados los 4 salarios mínimos de esas 4 categorías de empresas. Iniciando con la microempresa que tenían un salario en la actualidad de solamente esa empresa con un capital, óigase bien, con un capital de 10 trabajadores y un capital bruto de 8 millones de pesos, tenían un salario de 11.900. Esa empresa pasa ahora a tener un aumento de 13.185 pesos. ¿Cuál es la diferencia que debemos explicar para que la población esté clara qué es lo que significa ese aumento? Para esa microempresa, 1.785 pesos. Ese es el aumento ahora. Ese es el aumento ahora para esa categoría de sin contar aquel 4 que falta. Sin contar el 4 que falta, pues no debe involucrar el 4 ahora para no crear confusión. Ya, correcto. La pequeña empresa que tenían hasta 50 trabajadores y un capital de 54 millones, tenían un salario, pasan ahora a un salario de 14.835. Pasan a ganar esa empresa que tenía un salario de 12.000. ¿Cuál es el aumento que va a recibir? La diferencia, 1.935 pesos. Okay. La empresa mediana que tienen una cantidad de 150 trabajadores y un capital de 102 millones, ¿verdad? Pasa a tener un salario ahora de 22.137. Ese salario estaba en 19.250. ¿Cuál es la diferencia?
porcentual que va a recibir ese trabajador, 2.887.50 pesos en la actualidad. Las grandes empresas que tenían un salario de 21.000 pasan ahora con un capital de más de 2 millones y que tenían más de 150 trabajadores, pasan a ganar ahora 24.150 pesos. ¿Cuál es el porcentaje que es el más alto? 3.150 pesos es lo que va a recibir porcentualmente ese trabajador. El 4% no, que va a ser aplicable en la segunda etapa, ya eso no lo vamos a entrar ahora para no crear una confusión, sino que esas son las categorizaciones y los salarios que van a recibir cada uno de los trabajadores que están dentro de esa categoría de esos 4 renglones de empresa. Esos salarios que usted mencionó, que se le va a hacer el aumento, pero el salario que no esté dentro de esas 4, de los números que usted mencionó, queda excluido, entonces no se le aumenta nada. Pasamos a explicar esa parte porque la gente está muy preocupada con esa pregunta que usted me hace, y es que en nuestro país existen en la actualidad unos 18 ahora salario mínimo. Óigase bien la diversidad que hay. Tenemos 18 salarios mínimos con lo que es la aprobación del salario mínimo de la trabajadora doméstica, que ahora comenzó a aplicarse y se está aplicando en base a la resolución 1422 y el convenio de la OIT, el 189. Todas las trabajadoras domésticas a partir de ahora deben ganar un salario de 10.000 pesos, y todas aquellas que estaban recibiendo por encima de los 10.000 pesos no se le puede reducir de acuerdo a lo que dice el artículo 227 del Código de Trabajo. Hay que mantenerle ese salario. Y ahora vienen las discusiones de lo que son las diferentes tarifas de salario, como son sector zona franca. Le iba a preguntar eso. Tiene una tarifa de salario. ¿Ese se le va a aumentar? Claro, solamente se estaba a la espera, porque fíjense qué pasa, que esta negociación del Comité Nacional de Salario de los empleadores del sector privado es el punto de partida para entonces hacer los demás aumentos. A partir de ahí ahora comienzan las negociaciones en el sector zona franca, que el salario mínimo está en 13.915. Viene la discusión del sector hotelero y turístico, que hay 3 categorías de salario. El más alto está en 14.000, el segundo que le sigue está en 10.000 y el tercer último bajo está en 9.500 pesos. Viene la tarifa también de lo que son los trabajadores de albañilería, carpintería, los trabajadores también de la construcción. Todas esas sectores de trabajadores están ahora para entrar en lo que es las negociaciones de los comités, del Comité Nacional de Salario, de la tarifa de cada sector de la sociedad dominicana y de la producción de nuestro país. ¿Qué quedó entonces pendiente? ¿Qué sector quedó pendiente? Bueno, está pendiente que una de nuestras demandas más contundentes, porque así lo hemos planteado al presidente y él es el primero que está consciente de eso, de que hay que tomar en cuenta ahora el sector público. Hemos dicho que el sector público es... Perdón, ¿qué tiempo hace no se le aumenta el sector público? Hace alrededor de 1 año, 2 años, creo que este gobierno fue que llevó los salarios mínimos al 10% de todos los trabajadores del sector público en nuestro país. Entonces, nuestra demanda es ahora de que el gobierno se aboque a mejorar los salarios del sector público, entiéndase, tanto pensionados como jubilados, porque no puede seguir viviendo esta población, esta sociedad, con salario mínimo de 10.000 pesos. Eso es algo muy insignificante, porque de acuerdo a datos del Banco Central, el quintil más bajo de los productos básicos de la canasta familiar está en 26.908 pesos. Y fíjense que el salario más alto que tenemos del sector privado está ahora mismo, decía, en 24.150 pesos. Fíjense la diferencia que hay. Según
datos del Banco Central dice que la diferencia que existe ahora en lo que es el salario mínimo más alto y la canasta básica está alrededor de un 93%. Tenemos una diferencia de un 7% todavía, que no está a la par. Eso con ese salario más alto, entiéndase que he hablado, de que los salarios, el más bajo está en 10,000 pesos. Establecamos la diferencia entonces en función de eso. Nosotros somos de criterio y decimos que no hacemos nada en absoluto. Con que haya habido este aumento, puede ser un 20, puede ser un 25 y puede ser más. Pero si no hay una responsabilidad del Estado de ajustar los salarios de la canasta básica, no hacemos nada con nosotros recibir este aumento, porque la disparidad cada día va a seguir siendo más grande. Cuando usted hablamos del sector público, ¿están incluidos los que trabajan en los ayuntamientos? Otra, ¿cuándo corresponde esa discusión? Y me imagino que no será tan difícil porque el presidente ha participado en 2 aumentos y se realizan de una vez. Me imagino que con él no será tan difícil lograr un aumento para el sector público. Sí, hay una situación. Los ayuntamientos tienen autonomía y manejo de situaciones económicas y ellos son los que ponen los salarios a los empleados. La situación del Estado como Estado sí tiene la responsabilidad de todo lo que son los empleados que están bajo su categoría, de si hay un aumento, son beneficiados todos esos trabajadores del sector público. Y no hay establecida fecha con el gobierno para que haga ese aumento al sector público. Lo que sí estamos es empujando para que el presidente, y así hemos hablado con él, nuestros representantes de las centrales han tenido conversaciones directamente con el presidente ahora, cuando se estaba en esta negociación de comité de salario, para que tome en cuenta al sector público. Y él está muy, muy interesado y preocupado, porque él mismo está hablando, óigase bien, el presidente está hablando de un pacto social por los salarios, para tener salario digno y trabajo decente. Y él dice que él quiere que bajo su gobierno aproximar lo más que sea posible a tener un salario real en base a lo que es la canasta familiar. Eso es un posicionamiento del presidente. Nosotros le hemos tomado la palabra y por eso estamos conteste de que debemos seguir ahora más que nunca empujando para que el gobierno se aboque a hacer un aumento general de salario para el sector público, incluyendo, decía, pensionados y jubilados. Vicente, ¿qué dijeron los patronos, los empresarios ahí? ¿Esto no va a provocar un desequilibrio, un despido? No, ellos están bien, está bien así, 19 está bien. Mire, siempre ha existido ese posicionamiento, siempre, de que cuando hay un aumento de salario, por insignificativo que sea, los empleadores dicen que va a haber reducción de personal, que hay empresas que no van a poder cumplir con eso y que por lo menos hay que tener cuenta, porque si hay un aumento de salario desproporcionado, lo que se puede producir es que haya mucho desempleo y empresas vayan a la quiebra o otras puedan cerrar. Pero ya estamos más que conscientes de eso, que eso es unos argumentos para ellos poder decir, ¿verdad?, ese tipo de cosas. Pero hasta ahora, gracias a Dios, debemos decir que en lo que fueron los aumentos del año pasado, que se hicieron también en 2 etapas, hasta ahora se han cumplido. A donde yo sepa, como dirigente sindical, no he oído mucha queja de que no se haya cumplido con lo que fueron esos aumentos que se aplicaron en el año 2021 y en el 2022. Eso esperamos también que sea ahora a partir, porque ahora más que nunca se hace necesario ese aumento de salario, porque los mismos empleadores, finalizando el año anterior, fue lo que plantearon que ellos por su propia voluntad iban a tratar de hacer un aumento de salario. Nosotros le tomamos la palabra y tratamos de que se agilizara y que se lograra un aumento de salario que fuera sustancial. Al final le pregunto, ¿deben acatar todas las empresas que están en este renglón que se ha mencionado? Decía, ¿deben acatar las empresas este aumento? Y si no, ¿qué sucede? Mire, es obligatorio y de ley que todas las empresas que acabo de mencionar en el renglón, tanto de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas,
cumplan al pie de la letra con lo que se ha aprobado en el Comité Nacional de Salarios. En el caso, que no creo, reitero, que algunas empresas de esas se opongan y no cumplan con lo que es ese mandato, están los mecanismos de que lo primero que hay que hacer es que los trabajadores, que una de esas determinadas empresas no cumpla con ese salario, denunciarlo ante el Ministerio de Trabajo. De lo contrario, si no cumple entonces con esa demanda, hay los mecanismos para ser por lo menos demandados en los tribunales laborales. Que lo despachan a los empleados, que se meten en eso y lo cancelan, ¿no? No, queda porque, sin empleo y entonces. No, hay los mecanismos porque esos trabajadores lo que tienen es que tratar de hacerlo a través de una organización sindical que los represente y las empresas, el llamado nuestro es de que sigan haciéndolo como hasta ahora. Lo han venido haciendo cuando se han presentado sus aumentos, que han querido por lo menos ser un poquito renuentes, pero al final cumplen con ellos. Eso es lo que nosotros esperamos para que no haya grandes dificultades y que se cumpla de una forma social, como se ha venido haciendo, y a través de la concertación y el diálogo. Agradezco su presencia, Vicente. Vicente, siempre que se producen estos aumentos, viene, nos aclara. No hay dudas, todo está claro. ¿Verdad? Está todo claro, Vicente. No, y si lo que no esté claro, estamos en la disponibilidad de seguir y viniendo cuantas veces sea necesario, porque no quise incluir y decir sobre lo que son el aumento que se va a aplicar a partir de febrero de 2024. Porque hasta que no llegue. Hasta que no llegue, bueno, creo lo que vas a confundir más un poquito. Yo tengo todos los datos aquí, pero lo dejamos para una próxima. Para en cualquier momento usted para tener algo en el tintero, mi hermano. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Ok. Espérese. Entonces, al final, un mensaje, está todo bien, está todo en orden, todo está tranquilo. Un mensaje al final. Bueno, un llamado primero a toda la clase trabajadora de nuestro país, de que estén atentos a partir del 1 de abril. Todo aquel trabajador que gana salario semanal, a la primera semana de abril debe salirle su aumento. A los trabajadores que ganan por quincena, al 15 de abril debe salirle su aumento, y a los que ganan por mes, al final de abril debe salirle su aumento. De lo contrario, y también una reflexión a los empleadores de que traten de cumplir con lo que ha sido un acuerdo, que ha sido un pacto social entre las partes, para que las cosas sigan funcionando como deben funcionar. Muy bien, agradezco la presencia en la primera entrevista de este domingo de Vicente Díaz, director regional de la CAS, Confederación Autónoma Sindical Clasista. Salúdeme a los demás compañeros que luchan para que se les aumente a los obreros. Así es, recibirán sus saludos. Tiene un amigo que siempre me habla de usted, que es de ahí, son compueblanos, el hermano José Luis León. De Jacagua. Que es de Jacagua. Un saludo para Jacagüero. usted, hermano. Nos quitamos el sombrero y gracias por defendernos. A la pausa voy ya a conversar en minutos con el ingeniero César Rodríguez. Él es el presidente y cofundador de Donantes RD.